Estamos de vuelta ya en su informativo Cuenca en directo. Damos la bienvenida, un placer que nos acompañe en este espacio de entrevistas el doctor Sebastián López, es catedrático y analista constitucional. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros con un tema que en realidad, pues, dos temas en particular que están trayendo muchísima tela que cortar en nuestro país. Uno es la consulta popular y el referéndum que ha sido ya anunciado por el presidente de la República. Y yo quisiera nada más poner énfasis en una de las frases que mencionó ayer en la cadena nacional. Esta iniciativa, dijo, es de consolidar la democracia, un pedido del pueblo, es lo que se va a ver expuesto en la consulta popular y referéndum. Vamos a partir de esto, doctor, bienvenido nuevamente, para que nos comente, pues, a su criterio también, cuál es la lectura que le dé esta consulta popular que se viene en el país. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Como usted bien lo ha planteado, el presidente no hace sino, a través de esta convocatoria, con atribución exclusiva al presidente de la República, generar una convocatoria a un proceso, en unos casos referidos a una enmienda constitucional, en otros casos referidos a una consulta popular con las características de una consulta popular que irían hacia una reforma de carácter legislativo. Sí es sano y vital, efectivamente, que en un Estado democrático, constitucional, el presidente pueda sintonizarse con la población y pueda canalizar esta demanda constitucional de alguna manera. Recordemos, sí, que en esta convocatoria, consulta popular, hay dos temas, como usted bien lo planteó: uno, que se tramita vía enmienda, algunas preguntas para modificar el texto fundamental, y otras que se refieren más bien a reformas de carácter legal. Las segundas obedecen a un mecanismo de democracia directa y una atribución exclusiva del presidente de la República para poder convocar a dicha consulta popular. Ahora, hay algunos sectores, ¿no? Veíamos también en el primer bloque de información, el propio alcalde de la ciudad, los alcaldes de otras ciudades del país, capital de la República, Guayaquil, están unidos y están a favor de la consulta popular. Sectores de oposición al régimen, sobre todo de la anterior administración, han mostrado, pues, su criterio de aceptación y positivismo con la consulta. Hay otros sectores todavía, pues, que están unidos al partido oficialista, que dicen no están de acuerdo con la consulta. ¿Qué es lo más sano en esta situación? ¿Las preguntas que se están analizando dentro de la consulta son las correctas a su criterio, doctor? Bueno, yo diría que en el actual momento, en la coyuntura política actual, los ojos se vuelcan fundamentalmente por un órgano trascendental dentro del Estado, que es la Corte Constitucional. Digo esto porque, sea en democracia directa, consulta popular, o sea enmienda constitucional, es la Corte Constitucional quien tiene que calificar la constitucionalidad de estas preguntas. Es decir, la atención está fijada ahora en el órgano de control, que es la Corte Constitucional. De una u otra manera, hemos visto con atención que se plantea respecto de la muerte política o muerte civil para actos de corrupción. Sin duda, la Corte Constitucional tendrá que evaluar la pertinencia de este tipo de preguntas, puesto que en el marco del control de constitucionalidad, la Corte Constitucional tendría que controlar, por ejemplo, un lenguaje valorativamente neutro, que no se pregunten más de dos hechos sobre una misma pregunta. Es decir, son cuestiones que tiene que evaluarlas la Corte Constitucional. Por otro lado, hemos visto que se plantea una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habría que ver y determinar cuál es el alcance y qué debemos entender por reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que este Consejo no es más que un órgano dentro de la función del Estado, que es la gran función de transparencia y control social. Ahora, mucho ha sido criticado la participación o el trabajo que ha realizado justamente este quinto poder, el denominado quinto poder. En este caso, ¿es necesario continuarlo y tener, obviamente, nuevas personas que sean probas, que en realidad realicen esa transparencia? ¿Qué es lo que buscan los ciudadanos? Sí, su pregunta es trascendental, definitivamente. El tema, si revisamos inclusive los anexos, que habrá que leerlos, los anexos a la consulta, realmente obedece a una crisis de legitimidad democrática tanto en el origen cuanto en el ejercicio. Y digo esto porque lo que se plantea ahora fundamentalmente es que exista una elección universal, abierta, democrática respecto de los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, parecería ser que efectivamente existe un déficit en cuanto a las actividades que ha llevado a cabo este Consejo de Participación Ciudadana. De ahí la necesidad de poder sintonizarse, vuelvo y repito, el presidente de la República, y tratar de canalizar esta consulta que se oriente hacia una reforma de este órgano de la función del Estado, que es la función de transparencia. Luego del anuncio del presidente de la República en las calles de la ciudad, pues hemos averiguado a la ciudadanía qué opina
opinan tanto de las 5 preguntas del referéndum como las 2 preguntas de la consulta, y todavía sentimos que existe pues un desconocimiento en lo que respecta al referéndum y lo que respecta a la consulta popular. Son 7 las preguntas, una sola consulta, que es lo que quisiera que usted de manera muy clara y fácil pueda explicarle a los televidentes, doctor. Perfecto. Primero debemos reconocer que hay unos mecanismos de cambio constitucional. Dentro de estos mecanismos de cambio constitucional se encuentran la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente. Ese es un procedimiento. El otro procedimiento es directamente vía consulta popular en los asuntos que el presidente considere pertinentes. Volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, habrá que definir, repito, qué entendemos por reestructurar este Consejo, porque si entendemos que es un cambio a la función, esto no puede darse directamente a través de una consulta simple, sino que tendrá que seguir un mecanismo de reforma parcial. Es decir, hay unos mecanismos definidos, sea vía enmienda, sea vía reforma o asamblea constituyente, y hay el mecanismo de democracia directa vía consulta popular. Son 2 cuestiones, pero que en ambos casos la Corte Constitucional cumple el rol fundamental de calificar la constitucionalidad del proceso, es definir cuál de las vías corresponde o en su defecto calificar la constitucionalidad de las preguntas. Yo creo que está claro entonces para que la ciudadanía vaya conociendo. Quisiéramos aprovechar su presencia con otro tema que está de coyuntura muy fuerte y también analizar el caso de la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, frente a la vicepresidencia, a su cargo. Recordemos que el presidente pues en un inicio ya suspendió de sus funciones. ¿Cuál es el actual papel, digo yo, qué es lo que va a pasar con la vicepresidencia de la República? Sabemos también que a través de la vicepresidencia pues se había indicado que va a tomarse unos días de vacaciones dentro de esta situación que está llevándose. A ver, constitucionalmente lo que está previsto es que en caso de ausencia temporal del vicepresidente, una ausencia temporal que la Constitución lo regula en caso de enfermedad o caso de fuerza mayor, que es el que hoy nos convoca, el presidente de la República tendrá que nominar a uno de sus ministros para que ejerce el cargo de la función de vicepresidente. ¿Hay un plazo? ¿Cuál es el tiempo? Me refiero a este tiempo de los 3 meses, 3 meses. Que están autorizados constitucionalmente. Transcurrido este plazo de los 3 meses, esta ausencia temporal se entendería, se equipara o se asimila a una ausencia definitiva. ¿Qué sucedería en este caso de esta ausencia definitiva? Pues bueno, por atribución constitucional también, el presidente de la República tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional tendrá un término para que se designe a cualquiera de esta terna, y en caso de que no sea tratado así en la Asamblea Nacional, será vicepresidente el primero de esta terna. No hay que confundir algo. No se puede confundir el abandono del cargo como una causal de cesación dentro de las causales previstas en el texto constitucional con lo que está sucediendo actualmente. Recordemos que lo que se trata ahora es que el vicepresidente actual, que no ha perdido su función, vale dejarlo claro, se encuentra en prisión preventiva a través de una medida que sustituyó para el proceso penal. Es decir, de alguna manera se provoca este caso de ausencia temporal de estos 3 meses y corresponde al vicepresidente designar a uno de sus ministros. ¿Sería más fácil, digo yo, en temas constitucionales que el vicepresidente dé un paso al costado, renuncie? ¿Esto vendría a facilitar la situación o habrá que esperar obviamente los plazos que usted menciona, doctor? Coyunturalmente, efectivamente, está previsto como una de las causas de cesación, tanto del presidente como del vicepresidente, la renuncia voluntaria presentada ante la Asamblea Nacional. Es decir, esa es una posibilidad. No se olvide usted que la otra posibilidad, que aún sigue y está latente, es el juicio político. Un juicio político que constitucionalmente también podría ser reactivado, con unas causales específicas definidas en la Constitución de la República. Y la otra es, efectivamente, que el presidente dé un paso al costado y, sin duda, se pueda seguir el proceso del cauce normal. Antes de finalizar, nada más consultarle también a su criterio el tema de la corrupción que se ha planteado en nuestro país, como ha pasado en América Latina, lamentablemente. Yo creo que está haciendo, pues está destapando una olla de grillos que no va a parar, ¿verdad? Pero también, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la justicia en el país? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué es lo que los ecuatorianos piden? Quisiéramos saber su criterio para finalizar. Bueno, hubiese sido también quizá trascendental. Entiendo que la idea del presidente de la República es que determinadas solicitudes de preguntas se puedan canalizar a través de decretos ejecutivos, reformas legislativas, que sin duda apuntan a un tema estructural de la justicia. Estamos viendo momentos de crisis en el aparato de justicia, pero sin duda también existen jueces probos, jueces notables, es decir, no se puede generalizar, no se puede generalizar el tema, pero sin duda si podemos avanzar hacia una reforma de justicia a través de el Consejo
de la función la judicatura. judicatura, es decir, si se podrían revisar algunas cosas, creo que sería provechoso desde el punto de vista constitucional y legal para poder avanzar en términos de una justicia efectiva, imparcial y expedita. De pronto ese es el primer paso para que se cambie un poco el tema de la justicia y que existan en realidad poderes libres en nuestro país, independientes. Sí, naturalmente no podemos caer en una falacia de que cambiando las normas se ha cambiado todo, pero tampoco podemos pensar que nada va a cambiar si no cambiamos una norma. Es decir, tenemos que tener un equilibrio, podemos avanzar hacia una reforma de carácter legal que garantice una independencia real dentro del ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Muchísimas gracias. Su comparecencia esta tarde, gracias al doctor Sebastián López, analista constitucional y catedrático también en nuestra ciudad. Muy importante sus declaraciones en torno a temas que están trascendiendo con mayor valía aquí en nuestro Ecuador. Vamos a venir tras la pausa en Cuenca en Directo, seguimos con más.